Bienvenidos a esta nueva emisión de Teatro Crítico. Buenas tardes o buenos días según donde estén los que vean este vídeo. Y de nuevo nos reunimos aquí Atilana Guerrero, Iván Vélez y un servidor, José Ramón Bravo, en esta especie de segunda parte o de secuela de una grabación que hicimos recientemente titulada precisamente Patriotismo versus Internacionalismo. Ahora le hemos dado un poco la vuelta al título, aunque es más o menos el mismo tema, y lo hemos llamado Internacionalismo versus Patriotismo, porque es verdad que la última vez nos centramos un poco más en el tema del patriotismo. Se hablaron de temas muy interesantes, por ejemplo, en la cuestión de el Estado liberal, la cuestión de los nacionalismos. Claro, la verdad es que no vamos a poder profundizar en estos temas, puesto que es una temática que de por sí da para un programa específico y espero que tengamos la ocasión de hacerlo centrándonos en ello. Pero esperamos en esta segunda emisión, digamos que discutir un poco más en torno al internacionalismo, distintas perspectivas respecto a lo que es el internacionalismo, siempre desde digamos, las coordenadas del materialismo filosófico, ¿no? Bueno, pues un poco por empezar, porque hay muchas cuestiones que se pueden tratar, seguramente no nos dará tiempo a tratarlas todas, pero esperemos por lo menos que haya variedad en el programa de hoy. Y de nuevo voy a darle la palabra primero a la dama, después se la daré a nuestro gentilhombre y en tercer lugar, si puedo, pues intervendré yo. Y bueno, dado que estamos en una situación muy particular, ¿no?, de pandemia, en fin, todo el mundo prácticamente confinado, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, confinado en sus casas y demás, ha habido una serie de análisis, de opiniones, perdón, en torno a si la situación de crisis sanitaria, pero también económica y política que tenemos actualmente, pues va a cambiar sustancialmente hablando genéricamente, las relaciones internacionales, ¿no?, las relaciones entre los estados como tal, pero también las ideologías que durante los últimos años y décadas habían estado vigentes o habían sido prácticamente dominantes, especialmente todo lo vinculado a lo que tendría que ver en este caso, en relación con este programa, con el internacionalismo, pues la globalización como proceso, pero el globalismo como ideología, el mundialismo, que también se ha llamado. En el caso que hablando ya desde la España, digamos, europea, lo que concierne a la Unión Europea, ¿no?, el proceso de integración, que hay un elemento de internacionalidad, pero también vamos a decir, de potencial confederalidad o confederalización. Entonces, bueno, en este contexto, y ya le voy a pasar ahora la palabra a Tilana, ¿qué podrías comentarnos tú o qué opinión te merece o cómo verías tú en el contexto actual, ¿no?, de esta crisis del COVID-19, del famoso coronavirus? Si esto sé que es muy pronto para tener ninguna perspectiva, no tenemos elementos suficientes para poder evaluar la situación, pero ¿tú crees que se puede decir que esto va a cambiar sustancialmente las relaciones internacionales, las relaciones de fuerza, el nuevo orden mundial que se dice a veces, o realmente no tanto? ¿Cómo lo ves? Muy bien, buenas tardes en primer lugar y gracias por darme la palabra en primer lugar también. Pues mira, José Ramón, a mí me parece que podríamos comenzar diciendo que cuando hablamos del presente, claro, es verdad que ahora mismo la situación de pandemia mundial ha introducido un factor de novedad. No vamos a decir absoluta, porque históricamente es verdad que ha habido otro tipo de pandemias que las sociedades bueno, en Europa, durante la peste en la Edad Media, pues se perdió un tercio de la población, es decir, que no es que sea la primera vez en la historia, pero desde luego sí en el presente, vamos a decirlo así, globalizado. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del presente, eh, eh, hemos de contar con que dirigirnos hacia el futuro siempre supone regresar al pasado para ver formas de actuación o normas de los estados que pudiéramos decir que son las que se recrean para mantenerse, para conservarse. O sea, en general, diríamos desde el materialismo filosófico que Gustavo Bueno presentó la idea de que la sociedad de nuestro presente se define precisamente por esa constitución como unidad atributiva de la humanidad, ¿no?, en un presente, no tanto porque toda la sociedad al completo se pueda decir que esté recogido bajo un orden político, sino por su interconexión, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesariamente se ha introducido una novedad y yo creo que necesariamente se están moviendo las fichas de las relaciones entre los estados. Ahora bien,
como decimos, como todo programa futuro siempre se basa en lo que se ha hecho en el pasado, los bloques continentales, los imperios son los que son, las sociedades son las que son, y entonces ante esta nueva situación se responde desde lo que ya se tiene y desde lo que ya se ha hecho. Y entonces, en esa medida, pues la novedad, yo creo que va a ser la incorporación de China claramente como una sociedad ya yo creo, se puede decir, con un programa imperialista, ¿no? Con una forma de hacer política que está dejando de ser, pues diríamos, la fábrica del mundo para tener verdaderamente programas políticos de largo alcance y que ya se venía gestando, ya por supuesto se estaba avanzando, no es ninguna novedad que China era una potencia emergente, pero yo creo que ahora está clarísimo que se presenta la pugna entre Estados Unidos y China, y en ese sentido, pues el resto de potencias, de alguna manera como aliados o, digamos, aliados de un bloque de otro, o en qué situación. Esta es la cosa, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, cuando hablamos de internacionalismo, nosotros siempre también solemos decir que pues si la unión entre las naciones siempre se da frente a algo, ¿no? El internacionalismo en abstracto no tiene sentido, siempre es solidaridad de unos con otros frente a un tercero. De modo que, tal como estaba repartido el tablero mundial, la cuestión es qué va a pasar con China, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que podríamos utilizar esas normas como ideas límite o sí, así es, normas como idea límite que bueno presentó de las relaciones entre unos estados y otros, que básicamente son 4. Lo voy a decir de una manera sencilla, sin explicar cómo se formula o cuáles son los criterios, pero que básicamente, digamos, las relaciones entre unos estados y otros en este presente que decimos mundial, pues son o el aislacionismo, o el ejemplarismo, o el imperialismo depredador, o el imperialismo generador. Claro, son siempre ideas límite, porque un Estado o un imperio nunca se va a comportar de una forma pura en este sentido. Pero cabría entender que esa situación de aislamiento pues les puede interesar más a unos estados que a otros, mientras que la norma del ejemplarismo, pues, es decir, que depende de qué estemos hablando para que esa norma convenga o no convenga a su propia constitución como nación. Y parece, yo creo, y ya le doy la palabra a Iván, parece que China se está presentando en estos momentos bajo la norma del ejemplarismo. Es decir, ha pasado a estar de alguna manera en un segundo plano, ha ido estableciendo relaciones comerciales, pues digamos económicas, se ha ido posicionando, y ahora mismo en esta situación parece, digo solamente parece, porque yo no estoy en condiciones de poder decirlo con más seguridad, pero parece, o por lo menos en algunos medios se reconoce esta norma del ejemplarismo. ¿Cómo se ha respondido? Pues ya se está viendo, y yo creo que ya la propaganda, claro, uno no sabe realmente cuando lee las noticias si está leyendo propaganda o si está leyendo noticias, pero vamos, yo huelo la propaganda de una manera, o sea, es que es tan tremendo, o sea, que en el telediario de la 1 directamente dan noticias sobre Trump, tan ridículas, tan absurdas, o sea, que es que claramente se están posicionando, o sea, sí, claramente están yendo contra la hegemonía estadounidense. No sé, yo voy a poner un ejemplo para compartirlo con todos los que nos escuchen, que pueden no estar en España, para que se hagan idea y a lo mejor comparen con el tipo de cosas que se pueden decir en el telediario nacional, ¿no? Digamos, el oficial, como el parte, que decía mi abuelo. Pues el otro día pues salió como una noticia seria que Trump, ya a mí me gusta decir Trump, lo siento, ¿no? Pero, que Trump había dicho que por qué si se desinfecta con lejía, por qué la gente no bebía lejía. O sea, hicieron el corte de una broma que entiendo que es un chascarrillo, una estupidez, y lo dieron como noticia, y luego te siguen diciendo al día siguiente que ha habido personas que han bebido lejía. Es decir, esto claramente pues son noticias basura que tienen que ver con una manipulación, diríamos, a favor o en contra de determinado gobernante. Es decir, que ya
la ideología ya se está viendo, que ya de alguna manera, tú en cuanto hueles la propaganda dices, aquí de momento hay una guerra ideológica, ¿no? Pues eso ya indica luego, posteriormente, pues lo que será un conflicto político de los dos bloques, está clarísimo. Sí. Pues echan en cara que si el virus es chino, el otro pues que si ha sido estadounidense. Así, vaya, la respuesta a tu pregunta, está claro que a partir de ahora China va a tener un papel en el que se está disputando la hegemonía con Estados Unidos y ya se están viendo los movimientos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta. Le voy a, obviamente, pasar la palabra a Iván sobre la misma cuestión, puesto que interesa que todos hablemos de ella. En general estoy de acuerdo con lo que ha dicho Atilana y en especial con el tema de la norma del ejemplarismo, que creo que haya tocado una posibilidad muy interesante desde el punto de vista del materialismo. Luego lo podremos a lo mejor desarrollar, pero Iván, si puedes comentarnos tu punto de vista sobre la crisis, el internacionalismo y demás. A mí me pasa, pues claro, lógicamente lo mismo que Atilana. Estamos en medio del problema. Entonces, bueno, lo único que se pueden hacer son apuntes y conjeturas, pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con ella en el sentido de que tanto, o sea, que la pugna entre China y Estados Unidos con unos tintes ya netamente imperialistas parece evidente, sin ser yo un especialista en absoluto de las políticas que despliegan ambas potencias mundiales. Pero bueno, la polarización parece clara, atrás quedó aquella Guerra Fría cuyos últimos coletazos vivimos algunos por cuestiones puramente biográficas y efectivamente China ya no es esa especie de taller que hacía a veces pues una especie de copias baratas de lo que producía el primer mundo consumista y capitalista y de mercado pletórico y democrático, sino que pues ya es un actor en todos los frentes, no solamente en los mercados de bajo nivel, digamos. Ahora está en todas las gamas. Ha ido ganando posiciones también en cuanto a su presencia en dos continentes de los cuales tenemos menos información. Ahora toda la información va vinculada a China o a Estados Unidos y, por supuesto, dada la posición que tiene España, pues a Europa, pero todos sabemos que durante los últimos lustros China ha ido ganando posiciones tanto en Hispanoamérica, incluso apostando, parece ser, por la enseñanza y el conocimiento del idioma español, volviendo un poco al tema que tocábamos en el anterior debate, y también en África, pues porque hay una serie de materias que ya no son los viejos metales por todos conocidos, sino otros mucho más complejos y mucho menos conocidos, pero que son necesarios precisamente para una guerra que ahora con el coronavirus se ha olvidado en parte, pero que está latente, y es la de las tecnologías, que tiene mucho que ver con lo que decía Tilana ahora mismo de los bulos o no bulos. Los bulos ahora nos llegan no porque te lo cuente la vecina en la calle, sino que te vienen por las redes y por el celular que todo el mundo tiene en el bolsillo, por o los ordenadores, incluso por tecnologías como la que estamos ahora mismo empleando para desarrollar este debate que se celebra pues en 3 puntos muy, muy distantes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa guerra está ahí latente, es una guerra propagandística, no es nada nuevo tampoco. Es decir, que todos sabemos que uno de los componentes de las pugnas políticas pues es el de la guerra de la verdad, la mentira, la acusación, la deformación del contrario. Lo que ha dicho Atilana es muy llamativo porque sobre China apenas se hacen comentarios, o al menos no son del nivel tan grosero con el cual se analiza a un presidente de los Estados Unidos al que obsesivamente se trata de caricaturizar en España. Yo no sé si es porque hay todavía algunos resabios, quiero pensar que no, del 98, pero sobre todo puede que los haya de la Guerra Fría, de aquel pulso soviético norteamericano, en el cual pues, muchos españoles, por cierta fobia a los Estados Unidos, pues se decantaron sus simpatías por el otro lado del telón de acero. Entonces, yo creo que se ha hecho evidente ese pulso, y añadiría un componente para seguir con el debate, y es lo que está ocurriendo en Europa. Una Europa en la cual ya se ha producido el Brexit, pero que ello ha provocado o ha hecho aflorar todavía más, si cabe, la postura hegemónica de Alemania, que al fin y al cabo
para fortalecer a Alemania o como gran actor de la misma se montó la Comunidad Económica Europea, posterior Unión Europea, que lo es y deja de serlo, pero sobre todo es un mercado excepcional para la banca alemana, es un mercado excepcional para los productos de alta tecnología o muy prestigiosa tecnología, vamos a dejarlo en prestigiosa porque también producen vehículos con unas emisiones un poco falsificadas, ahí también hay otro bulo, ¿no? Los productos alemanes también contaminan. Y entonces en Europa pues, se ha hecho también muy nítida la realidad de que Alemania es quien va a dirigir o a seguir dirigiendo o aumentar ese vigor en el futuro a través pues, probablemente de fuerzas bancarias ante las cuales países como España pues estarán postradas constantemente porque estamos con un déficit brutal y con otros problemas añadidos, demográficos, desindustrialización, en fin, muchos de los efectos de esa internacionalización que se buscó en los años 50, 60 en adelante en Europa. Digo como idea para pasar por ahí en el resto del programa. En fin, ese es el comentario que yo haría. Creo que como mínimo habría que añadir a todas estas pugnas esa pugna por la hegemonía tecnológica, el 5G y todas esas batallas que se nos escapan un poco casi por cuestiones terminológicas. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Yo, la verdad es que habéis tocado temas clave muy interesantes que dan mucho de sí nuevamente. Quizá matizar algunas cosas que habéis dicho, que habéis comentado, porque yo a lo mejor haría una lectura un poco peculiar. Bueno, una cosa que me parece sintomática es que ninguno de los dos habéis mencionado a Rusia, si no me equivoco, ¿no? Y esto es interesante y nos dice mucho porque, y lo digo como, bueno, voy a permitirme decir prorruso, o en fin, rusófilo, relativamente que soy, pero es verdad que yo siempre he visto con muchas reservas esto que a veces se menciona en algunos análisis, artículos, coloquios, etcétera, de que parece que nos vamos hacia un mundo no tripolar, pero en el que va a haber tres grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia. Y la verdad es que si uno analiza, vamos a decir, objetivamente, ¿no?, las fortalezas de Rusia respecto a las de China y Estados Unidos, pues la verdad es que hay poca comparación, salvo en el ámbito militar, que sí que es cierto que ahí Rusia pues está a la par que China o incluso más. En los otros ámbitos, industrial, no digamos demográfico, vamos, pues me atrevo a decir incluso político-ideológico, etcétera, está muy en desventaja. Es decir, yo a Rusia pues la veo en una situación más bien de debilidad. Y por lo que me ha parecido entender lo que habéis dicho vosotros, parece que lo que va a ocurrir o podría ocurrir, claro, todo es muy hipotético, evidentemente, es una profundización de unas tendencias que ya se venían manifestando, incluso se pueden hasta consolidar en torno a una especie de bipolarismo real, vamos a decir, ¿no? Estados Unidos-China. Es verdad que son dos potencias muy distintas. Perdón. Algunas cosas, por ejemplo, que se han comentado en torno a, dijéramos, la posición de China. Bueno, una cosa que habéis comentado los dos respecto a lo de la propaganda, los medios de comunicación y demás, ¿no? Yo esto lo relaciono de nuevo con el tema del internacionalismo como ideología, ¿no? Globalismo, internacionalismo, que es una ideología que, como toda ideología, si tiene poder para imponerse, para extenderse, es porque es una ideología que de alguna forma está conectada con el poder político, ¿no? Concretamente con un poder que llamaríamos imperial, porque si no, una ideología no tiene la fuerza para trascender a la política, eso está claro. Y entonces la ideología del globalismo, en mi opinión, pues claramente ha favorecido hasta ahora a las potencias anglosajonas, ¿no? Por su expansionismo, por su, dijéramos, aspiraciones de, vamos a decir, de totalización o universalización en varios ámbitos. Entonces, lo de China, lo de Trump, ¿no?, de que la prensa parece que va contra el actual ejecutivo de Trump en Estados Unidos, etcétera. Yo también me permito ahí interpretarlo como que en realidad no es que se vaya contra Estados Unidos ni contra la hegemonía de Estados Unidos, ¿no?, sino más bien yo creo que se iría contra un determinado tipo de norma política en Estados Unidos, que sería, vamos a decir, la norma de lo nacional o la defensa del Estado nacional, de los intereses nacionales, y eso se inscribe justamente pues, en las corrientes ya ideológicas que teníamos desde las últimas décadas de ir siempre contra el Estado nacional y favorecer todo lo que es el internacionalismo. Es decir, que de alguna manera la élite, digamos, norteamericana, en este caso, estadounidense, para ser más precisos, estaría un poco dividida en dos, vamos a decir, ¿no? Por un lado, pues los que tienen la típica agenda globalista, liberal globalista, ¿no? Y, o sea, los que querrían el imperio anglosajón universal, vamos a decir,
aunque te lo vendan como democratismo, como derecho humanismo, como libertad, bueno, ya lo que sabemos, pronto van a decir que te quieren conquistar. Y, por otro lado, una agenda que parece pues agresiva, populista, antipática, que a nosotros, incluso como hispanos, pues no podemos no verla con simpatía, ¿no? Las declaraciones que ha hecho Trump, por ejemplo, contra México, posiblemente el gran desconocimiento que tiene de los países hispanos, la carga que seguramente tiene el peso de la cultura o de la tradición, vamos a decir, protestante en su forma de pensar, seguramente, ¿no? O las cosas que sabe o que no sabe. Entonces, claro, todo eso... Es decir, que esa es una cuestión aparte, pero en cuanto a lo que es la política de Estado, está claro que se inscribe en la línea más bien nacional, de defensa del Estado soberano. Y claro, esto es lo que se ha estado atacando desde varias perspectivas en los últimos años, ¿no? Luego, otra cosa antes de que se me olvide, el tema del ejemplarismo que había mencionado Atilana, que me parece muy interesante, porque a mí se me ocurrió precisamente en torno a estas 4 normas que ha mencionado Atilana, el aislacionismo, el ejemplarismo, y luego, en el caso de, digamos, el expansionismo, la etapa, vamos a decir, imperial de un Estado, pues, o bien la norma de la depredación o de la generación, diríamos. A mí se me había ocurrido relacionar esto en torno a 2 principios que están operantes en la política, en el Estado, y que se utiliza mucho en relaciones internacionales, ¿no? En las teorías que se llaman realistas, del realismo político, que son los principios de defensa y de ofensa o de expansión. Es decir, que son como 2 caras un poco de una misma moneda, y son 2 principios que siempre están operando en la política del Estado, en la capa cortical sobre todo, ¿no? Y que son los 2 principios que de alguna forma definen pues, a la institución militar, ¿no? Unos estados son imperiales si pueden, otros no, pero ¿por qué no pueden? Porque si no seguramente también lo harían, ¿no? Pero está como algo latente. Entonces, de alguna manera, lo de aislacionismo y ejemplarismo yo lo incluiría un poco en lo que sería la actitud de defensa de un Estado, más bien dando prioridad a la preservación del Estado como tal, ¿no? Mientras que lo de depredación y generación, pues claramente se refiere a actitudes imperiales, dijéramos, ¿no? Acciones de expansión de los Estados. Entonces, era interesante lo que comentabas, Atilana, del ejemplarismo, porque eso, según esto, si esto es así, China tendría una actitud que continuaría con, primero, se habría salido un poco de ese aislacionismo histórico que siempre ha tenido China, ¿no? Respecto al resto del mundo, aunque es verdad que ha irradiado su cultura en el sureste de Asia, en gran parte de Asia, pero ha sido una potencia bastante aislacionista en general. Y entonces habría pasado como a otra etapa que es la del ejemplarismo, evidentemente por su propia dimensión económica, industrial, militar, etcétera, que de alguna forma no puede evitar incluso. Pero seguiría dentro de lo que sería el principio defensivo, es decir, y de ahí la importancia que tiene el nacionalismo en China, la importancia de las políticas de defensa del Estado, de lo nacional, etcétera. Y antes de que se me olvide también, a raíz de esto precisamente quería mencionar que hace poco, no recuerdo el nombre del autor, lo puedo buscar, pero era un autor norteamericano de estos analistas políticos que hablaba precisamente de si China podría llegar a ser una especie como de superpotencia o líder mundial. Y él negaba categóricamente esta posibilidad, diciendo que, a diferencia de Estados Unidos o de otras potencias que ha habido, incluso la Unión Soviética, no había ningún tipo de, digamos, ideología en China que pudiera ser, por así decirlo, exportable o universalizable, ¿no? Lo único que, según este autor, podía y se basaba precisamente en los autores realistas, que son los que en relaciones internacionales se parecen más a lo que sería el materialismo, ¿no? Diciendo que, bueno, pues a diferencia de, digamos, el comunismo universal que propugnaba la Unión Soviética o los derechos humanos, etcétera, la libertad de mercado de Estados Unidos y demás, pues que China lo único que aporta, decía él, era el nacionalismo, ¿no? Pues el nacionalismo y el nacionalismo de Estado, es decir, como el patriotismo, diríamos nosotros, sería traducido a este debate. Pero claro, a lo mejor podríamos plantearnos, ¿y eso no es una filosofía exportable en la medida en que, por ejemplo, la Cancillería rusa, porque le interesa en esta posición actual, claro, ya no es universalista, sino que defiende un multipolarismo porque es ahí donde Rusia puede preservar sus intereses de Estado y porque en el contexto actual a determinados estados, podríamos incluir incluso a los estados hispánicos, les interesa ahora mismo defender no algo universalista, sino precisamente la no interferencia, la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Porque va en interés de esos estados que no tienen ahora la capacidad de ninguna norma. Entonces, lo que haría China, el ejemplarismo de China sería decir a los otros países, bueno, esto es lo que hay que hacer, defender los intereses nacionales, ¿no? Y entonces ya lo último que voy a comentar, perdón, y con esto ya os paso la palabra para que comentéis otros temas. Lo que se ha dicho de Trump, lo que hemos comentado de las 2 élites, ¿no? La internacionalista y la nacional,
De alguna manera no se ataca quizá tanto a China porque China, una vez que ha consolidado, se me ocurre pensar, su proceso de industrialización, que ha pasado a la segunda fase, ¿no? La fase, dijéramos, de propugnar el librecambismo. China era hiperproteccionista hasta hace pocos años, porque tenía que proteger su industria, porque era muy nacionalista también económicamente, y ahora hace todo lo contrario, es decir, hace lo que hacía Estados Unidos, o sea, se han invertido completamente los papeles. Entonces, esas ideologías internacionalistas, globalistas, liberales, etcétera, ¿no? Pues siguen operando, lo que pasa es que, claro, ahora se alían un poco más con China porque ahora dijéramos que la librecambista es China, mientras que el proteccionista es Trump. Entonces ahora hay que atacar no tanto a Estados Unidos, sino al proteccionismo de Trump, es decir, la defensa del Estado soberano y de los intereses nacionales. No sé cómo lo veis vosotros. Pues estoy de acuerdo contigo totalmente. Efectivamente, creo que esa pugna aparente, bueno, o en determinados casos entre internacionalismo y patriotismo, o como es el título de nuestro programa, pues es en buena medida algo que, como tú has dicho al principio, se presenta como disyuntivo porque el Estado, a quien le interesa funcionar como norma imperial, no va a poner de manifiesto sus planes de dominio, ¿no? Entonces, ese internacionalismo siempre va ligado, en cierto modo, al esconder sus propias pretensiones. Y a raíz de lo que has dicho, me estaba acordando de que bueno, esa expresión que tanto repetimos de bueno, de que vivimos sobre los restos del naufragio, el resto del naufragio de los grandes imperios. Pues respecto a tu primera pregunta, podríamos decir, claro, en estos diferentes bloques continentales imperiales, podríamos decir que mientras que el mundo hispánico son los restos de un imperio, el imperio anglosajón, en cierto modo, ya también parece como que se puede considerar en su cenit, ¿no? Cuando hay una segunda potencia como China que le está quitando su hegemonía, podría decirse que también le interesa la postura conservadora. Rusia, igualmente, serían también los restos del naufragio del imperio soviético. La novedad es China como nuevo imperio en la edad moderna o en la edad contemporánea. Y es normal, entonces, eso que has dicho de que el aislacionismo o el proteccionismo o esa política nacional o en la que son los intereses nacionales los que se ponen en primer lugar, sea la propia de los restos de los imperios o de los imperios que tienen que conservar aquello o consolidar aquello que han conseguido cuando otra nueva potencia parece que se lo quiere arrebatar. Y entonces es como si efectivamente pues China tuviera que jugar el papel, ¿no? Ahora, respecto a esa posibilidad de que China pudiera disputar la hegemonía mundial a Estados Unidos, es verdad que tanto debería cambiar su ortograma en cuanto a su constitución nacional, ya apelando a lo que podría ser su propia constitución como nación, que podría decirse que perdería en el fondo su propia definición como tal China. O sea, esto no sé si puede ser un poco metafísico, ¿no? Pero responde al metabolismo, responde como al metabolismo de constitución de las naciones, ¿no? En la medida en que China se expanda, en la medida en que China tenga que utilizar una lengua que no sea la suya, evidentemente, para comunicarse, porque va a preferir usar el inglés antes que el chino, porque si todos tenemos que aprender chino va a ser mucho más difícil. De hecho, ya es lo que pasa, ¿no? Que pues eso, el segundo idioma que se está implementando en la educación en China, el español, pues va por ahí, ¿no? Es decir, ellos van a aprender otras lenguas para poder comerciar, para poder dominar. Entonces, en ese sentido va a dejar de ser China, si se permite hablar así, o sea, se va a transformar en otra cosa. Por eso es una situación, ¿no?, interesante. Si ya incluso no podemos decir que el propio comunismo es un producto occidental 100%. Entonces, hasta el reconocer que China es una potencia comunista ya es decir algo que no sabemos muy bien lo que quiere decir, porque parece que esa idea de esa sociedad china no casa con lo que podría ser la doctrina marxista, ¿no? Que recoge pues la filosofía occidental y en esa medida no respondería a esa tradición china. Pero bueno, en todo caso, eso, introducir esta idea de qué bloques son
seguidores de una política proteccionista, en ese sentido nacionalista o patriótica, porque son imperios en decadencia o restos de imperios del pasado, y las que no les cabe otra que jugar su papel como nuevas potencias, ¿no? Podría ser China, que podría ser la India, nuevas naciones que están pisando fuerte. Muy bien, bueno, yo ahora se me ocurría preguntarle, bueno, pasarle ahora la palabra a Iván en relación, por ejemplo, con el tema de México que él ha tratado, y que estoy pensando en un autor también, Pérez Bejo, que ha escrito y ha tratado mucho el tema de México, y dijo en una conferencia, y perdón que ahora paso un poco al otro extremo, como si dijéramos del mundo, dijo, comparando México con España y hablando del Estado y de la nación, no quiero desviarme por este tema, pero es en relación con lo internacional, ¿no? Por la importancia que ha tenido para la Cancillería mexicana, o que tuvo durante mucho tiempo, la política del no intervencionismo, etcétera. Y ahora, en los últimos años y décadas, pues ha cambiado bastante y cada vez está más dentro de la órbita, creo yo, parece, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, decía Pérez Bejo, no sé si esto quizás es un poco simplificar las cosas, pero decía que México habría triunfado, por así decirlo, había conseguido crear una nación mexicana, vamos a decir, mientras que el Estado pues había sido un fracaso. Son términos muy fuertes que se pueden matizar, pero un poco por hacer el contraste. En España sería un poco lo contrario, ¿no? Es decir, que España tiene un Estado muy fuerte por su tradición institucional, etcétera, pero en cambio, pues, por el tema de los separatismos, nacionalismos, pues bueno, pues que no se había fraguado una nación, dijéramos, por lo menos a la mexicana. Entonces, más que entrar en los términos estos, yo lo relacionaría con el tema de, por ejemplo, cómo el internacionalismo frente a el patriotismo entendido como defensa del Estado, de los intereses nacionales, del Estado soberano, por ejemplo, pues no me parece a mí que en México, en el caso de la izquierda, esté una cosa reñida como la otra, como sí lo está en España. Es decir, o por lo menos que la izquierda, aunque haya indigenismo y todas estas cosas, pero esto es una cosa más bien reciente que viene sobre todo de los círculos académicos y políticos de Estados Unidos infiltrados en Hispanoamérica y en otras partes del mundo. Pero que no creo yo que la tradición, vamos a decir, política mexicana, por ejemplo, y gran parte, por no decir la mayor parte de Hispanoamérica, necesariamente lo internacional vaya ligado, vamos a decir, a un rechazo en la izquierda, por lo menos, de la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Como parece que en España sí es, o que hay más confusionismo. No sé cómo comentarías tú esto. Comparando un poco España, vamos a decir, con Hispanoamérica. Sí, pero no me resisto a tocar un poquito el asunto chino, una pincelada, ¿eh? Y es que esa teoría que dices, que has expuesto, según la cual, pues, claro, la condición tan nacional que tiene China y de mantenimiento, pues, de esa cohesión, incluso con la política del hijo único, en fin, un montón de cuestiones inadmisibles, aunque ya sabemos que lo están relajando, pero hasta la fecha una especie de encorsetamiento estatal brutal. Eso efectivamente puede ser un freno a la hora de expandir su modelo, y de hecho a mí me parece que se puede calificar al imperio chino en la actualidad de puramente depredador, porque a diferencia de lo que ocurría con la Unión Soviética, que tenía sus partidos comunistas implantados en el resto de naciones para intentar extender un modelo, aun cuando tuviera pues, su centro de gravedad en Moscú, yo en China desde luego no veo sucursales políticas fuera de sus propias fronteras, con lo cual pues esto hace bueno, a mí me parece, aquella comparación que estableció Gustavo Bueno en su momento de China con una especie de convento, ¿no? Gravita todo alrededor de esa estructura, pero en el caso chino actualmente yo no veo que exporte su modelo, más allá pues de que trate de adoptar pues tecnologías como al fin y al cabo es el lenguaje, más útiles para sus propósitos, pero desde luego yo no veo el intento de integración ni de exportación de su modelo a otros sitios, más allá pues de comprar tierras o establecer acuerdos comerciales. En ese sentido me recordaría más al patrón británico capaz de tener muy buenas relaciones con determinadas castas de la India, pero dejando que cuando muere el marido quemen a la mujer, porque son tradiciones suyas. Bueno, eso es una pequeña pincelada sobre China que quería dar. Discutible como todas, claro. En cuanto a lo que plantea José Ramón de las naciones hispanoamericanas y lo que ha dicho Pérez Bejo, pues me parece también que tiene bastante acierto esa apreciación. En México, yo hace poco, perdón por la autocita, pero es que hace 10 días o por ahí, publiqué un artículo en Libertad Digital, Realpolitik, le puse así un juego de palabras, ¿no? Diciendo pues que esa especie
de echarse en brazos de la fe y de la superstición, por decirlo claramente, que ha escenificado Andrés Manuel, sacándolos de Tente, estos del Sagrado Corazón de Jesús, pues es el reconocimiento de que las estructuras estatales no son capaces, o previsiblemente no son capaces, de amparar a una población que fuera muy golpeada por esta epidemia, pero que desde luego la cohesión o la fuerza cohesionadora de determinados símbolos, la bandera, la Virgen de Guadalupe, etcétera, pues se mantienen, y se mantienen hasta el punto, yo hacía esa especie de broma, de que te puedes encontrar la Virgen de Guadalupe en el mismo día, si tienes un día agitado, en un salón muy elegante y en un turbio antro nocturno. Es decir, que allí los símbolos están omnipresentes y son de carácter religioso y político a la vez, y conviven, aun cuando se estén abriendo grietas cada vez más grandes, porque hay intereses para que esto ocurra, por la vía de las iglesias evangélicas y del protestantismo en definitiva. Los proyectos que ya Gustavo Bueno Sánchez ha expuesto en muchas ocasiones del Instituto Lingüístico de Verano, pues evidentemente no son unos proyectos de cuatro apasionados de las etimologías y de la fonética, y no, se trata de vehículos de penetración de ideología con intereses espurios. Además, perdón, en el caso de México ya tiene una experiencia de hace 200 años, cuando los agentes masónicos norteamericanos por la vía diplomática entran, yo traté el caso de Joel Robert Poinsett, entran a Estados Unidos, el objetivo es Texas, y Texas acaba cayendo en la órbita norteamericana, aun cuando mantengan la toponimia y aun cuando, pues por una especie de justicia demográfica, pues el aluvión de gente de raigambre mexicana, de hispanos en definitiva, pues haya hecho ganar posiciones sociológicas, culturales, lingüísticas. Pero sí, a la pregunta que hace José Ramón, yo respondería con un sí. En Hispanoamérica, los estados-nación, aun cuando estén con estos peligros latentes, pues de carácter religioso, de carácter comercial por parte de un imperio como es Estados Unidos, y por parte pues también de la propia corrupción. Todos sabemos que se habla mucho de comunismo, bolivarianismo, etcétera, etcétera, pero en el fondo nadie podrá negar que el nivel de corruptelas que hay en determinadas repúblicas hispanoamericanas es absolutamente evidente. Sin embargo, siendo parte, España, digo, del mismo resto del imperio, o sea, flotando en los restos del imperio que señalaba Atilana, porque al fin y al cabo España es otro producto de la transformación del imperio español, pues en España ocurre absolutamente lo contrario. Las autodenominadas izquierdas, bueno, su aldeanismo es patológico, es decir, aquí el rechazo a los símbolos nacionales es completo, en gran parte por una grosera ignorancia, pretendiendo que el águila de San Juan es un invento de Franco y la bandera bicolor también. Bueno, eso es una cosa que parece ser que no se quieren curar de ello, y ya digo, es la vía del aldeanismo, de la negación de lo común, por supuesto una aversión a los símbolos, la búsqueda también del particularismo histórico, movimientos de todo tipo, tergiversación de símbolos. No hay más que ver la tergiversación del movimiento comunero. O sea, claro, que el movimiento comunero sea bien visto desde perspectivas que se autoperciben como izquierdistas, pues es ya el delirio absoluto, pero en fin. Es que además también es absurdo aplicar el término izquierda-derecha a la época de los comuneros, por ejemplo. Es que no tiene sentido, porque esa fractura ideológica que existe hoy en el Estado liberal, en el antiguo régimen, no podía existir porque todo el mundo era católico. Es decir, no tienen claro. plantear esto, ¿no? No, pero simplemente acabaría la intervención diciendo que sí, que se dan fenómenos contrapuestos a ambos lados del Atlántico. Pues sí, yo claro, quizás sería interesante, no va a dar tiempo hoy, claro, pero desde un punto de vista del discurso, vamos a decir, racional, materialista, plantearse el por qué, ¿no? Porque sí, ya sabemos que todo esto pues, nos parece un poco incomprensible muchas veces, pero habría que buscar quizá las razones. Se me ocurre pensar que, y no puedo evitar pensar en aquel libro que, aunque es muy criticable, y de hecho lo hemos criticado en varias ocasiones, el de Huntington, ¿no? El choque de civilizaciones y demás. Pero hay algunas cosas rescatables en el sentido de que tienen mucha sustancia, mucho provecho para poder ser, digamos, reelaboradas desde el punto de vista de la política, del materialismo político, del realismo político, ¿no? Ahí plantea cuestiones muy interesantes, aunque él trata a las civilizaciones casi como sujetos de la historia, lo cual, pues desde nuestra perspectiva, no es una cosa que no tendría mucho sentido.
Pero claro, él ahí plantea, entre otras cosas, que España, por ejemplo, la España actual, pues formaría parte de lo que él llama la civilización occidental. No la llama civilización protestante ni civilización anglosajona, pero en cambio está claro que cuando, si miramos a las grandes civilizaciones, todas están dominadas por algún tipo de idioma imperial y sobre todo de religión, ¿no? La civilización islámica, la civilización que él dice latinoamericana, hispánica, sería la civilización mayoritariamente católica, la civilización que llama ortodoxa, evidentemente, pues el ruso es el idioma dominante, la ortodoxia sería el cristianismo ortodoxo, la religión dominante, etcétera. Pero en el caso de la civilización occidental, que esto es una especie de eufemismo muy, muy utilizado por los anglosajones, ¿no? Habla de West, Western, en vez de occidental, decir estas palabras en vez de anglosajón, protestante o lo que sea. Pero es que en realidad es su civilización, y lo que han hecho ha sido un poco absorber a Europa occidental en esa civilización, ¿no? Vía, pues, dijéramos, instrumentos materiales, objetivos, como son pues, la OTAN, la propia Unión Europea, etcétera. Claro, pues España se ve ahí dentro, ¿no? Pero en realidad, sociológicamente, culturalmente, lingüísticamente, en términos de religión, de tradición, de arte, etcétera, etcétera, obviamente pertenece a la civilización hispánica, ¿no? Entonces, quiero decir que quizá lo que pasa con la izquierda, no es que tampoco quiera simplificar demasiado, pero hacer un brevísimo apunte, puede tener relación con el hecho de que la evolución política de España ha estado ligada, sobre todo en las últimas décadas, y especialmente después de, dijéramos, el tutelaje que tiene de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues el incorporarse, dijéramos, sobre todo para que no cayera en la órbita soviética, claro, a la órbita de Estados Unidos, del mundo occidental, del mundo anglosajón, esa anglosajonización de España, esa protestantización de España a todos los niveles, pues quizá también ha afectado al hecho de que, claro, en ese imperio atlantista, los estados, pues, tienen que desaparecer de alguna forma. O sea, su función sería como agencias administrativas o sucursales administrativas del imperio anglosajón, pero ahí está la Unión Europea, ahí está la cesión de... ¿no? Mientras que las colonias, por así decirlo, ¿no? Que es lo que el imperio anglosajón consideraría Hispanoamérica, África, Asia, etcétera, pues bueno, pueden seguir teniendo más autonomía dentro de su ámbito, por lo menos en lo formal, y por eso quizá, no sé, pues no es necesario, digamos, que la izquierda, aunque incorporen, por ejemplo, la izquierda marxista, vamos a decir, ¿no? Incorpore en su discurso los elementos de internacionalismo, de la dictadura del proletariado a nivel mundial, de la unión de la clase proletaria a nivel mundial, que forma parte del ideario marxista, lo puede incorporar como, bueno, parte de, dijéramos, del discurso, pero a la hora de hacer la política dura, por así decirlo, pues son izquierdas más bien nacionales, realmente son izquierdas claramente nacionales. Y ahí hablar de... Y también el tema de la, vamos a decir, liberarse del yugo, vamos a decir, imperialista norteamericano, se plantea precisamente desde la izquierda. Es decir, que un tema que a mí no me resisto a plantear, ¿no? Ese que de nuevo no va a dar tiempo a desarrollarlo, pero lo quiero dejar por lo menos esbozado, es que tal como yo lo veo, en Hispanoamérica, y ya sé que es una simplificación quizá un poco grosera, ¿no? Hablar de las derechas y las izquierdas, de hecho a mí no me gusta hablar en esos términos, pero por simplificar, las derechas hispanoamericanas serían, dijéramos, más hispanistas, vamos a decir, o más prohispánicas en su discurso, pero a la hora de la verdad, y por eso el otro día me gustaba separar entre el discurso y lo objetivo, lo material, es decir, lo que realmente hacen, no son más que, en la mayoría de casos, unos absolutos vasallos de Estados Unidos, de los intereses anglosajones, de los intereses imperiales del liberal capitalismo, etc. Es decir, que mientras que las izquierdas, curiosamente, a pesar de todo su indigenismo, de todo su discurso muchas veces hispanófobo, del bolivarismo, todas estas cosas, objetivamente, y quizá a su pesar, o a pesar de su discurso, llevan una política nacional y son, en el sentido en que pretenden o pretenderían preservar ciertas características que, a pesar del indigenismo, digo, etcétera, serían más propias de lo propiamente hispánico, vamos a decir, o hispanoamericano, pues serían más hispánicas en ese sentido. Digo objetivamente, no en su discurso. Entonces se daría un poco esa separación, un poco insólita o sorprendente hasta cierto punto, entre discurso y esto también pasa en España. Es decir, pasa en España me parece a mí, con muchas corrientes de derecha, muchos partidos que tienen un discurso, vamos a decir, soberanista, incluso nacional, me refiero respecto a España, etcétera, etcétera, pero luego, pues bueno, los programas son todos, nadie plantea en serio, por ejemplo, salirse del euro, salirse de la OTAN, acabar con las bases de Estados Unidos, es decir, perfectamente todo dentro de la línea, por supuesto, del imperio norteamericano, atlantista, además, en fin, pues, es decir,
Hay todavía la línea, yo creo, del orteguismo está muy fuerte, ¿no?, en la clase política española, pero incluso especialmente en la derecha, diría yo, ¿no? Y con otros matices, también en la izquierda lo que pasa es que, claro, después de la Unión Soviética, pues la izquierda, como ya comentó Bono en su día, se queda un poco sin referente real, material, político, se queda sin el Estado en el que se había materializado esa posibilidad del marxismo, ¿no? En este caso, aunque fuera como marxismo-leninismo. Y entonces, ¿qué hace la izquierda? Pues claro, tiene que, de alguna forma, buscar otros discursos. Y ahí está esta izquierda un poco que se dice en el materialismo filosófico divagante o indefinida, que no se define respecto al Estado. Entonces la izquierda abandona al Estado. Claro, cuando la izquierda resulta que no tiene un programa, entonces la izquierda deja de ser realmente política, ¿no?, materialmente política, se convierte simplemente en un discurso, y en ese sentido, y hay un artículo muy interesante de Lasso que publicó en el Catoblepas hace varios años, donde precisamente criticaba a las corrientes posmodernas, cuando el posmodernismo pues casi arrancaba, como quien dice, y se ha profundizado más esta tendencia, dice precisamente que estas corrientes supuestamente liberales, muchas de ellas no izquierdistas, pero bueno, estarían más alineadas con pseudomarxismos y tal, en el fondo no son más que funcionales y utilitarias del imperialismo anglosajón, del capitalismo más acérrimo, etcétera, etcétera. Es decir, que nos encontramos con esta situación, que al final lo importante es si las ideologías son instrumentales para la consolidación de un imperio o no. No es una cuestión de ideología, sino una cuestión de, por así decirlo, qué intereses sirven, ¿no? Materialmente hablando, objetivamente hablando, y no lo que pretendidamente pues sea el discurso. No sé si podéis hacer un comentario a favor o en contra. Sí. Si me permites, Iván, lo que yo tengo que decir, lo que primero me sale decirte es que totalmente de acuerdo, José Ramón, porque realmente el proyecto que pudiéramos asociar con una izquierda de gobierno, no una izquierda, diríamos, divagante o indefinida, ¿no? Una izquierda que ocupe el gobierno en España, pues el proyecto con el que se compromete es Europa. ¿Y a quién le interesa ese proyecto? Pues evidentemente, como tú has presentado, en un principio era el freno a la Unión Soviética como proyecto anglosajón, y una vez que ese proyecto se ha cumplido porque el enemigo ha caído y entonces Europa ahora mismo tiene que reconfigurar sus alianzas, pues ahora mismo está sin dirección. O sea, Europa ahora mismo políticamente no existe. De hecho, cuando hemos planteado la tabla de los bloques, no hemos dicho Europa, creo, porque es que, ¿qué es Europa? Es que hay muchas ideas de Europa, pero Europa políticamente realmente no sujeto, o está subordinada a Estados Unidos, o ya hemos dicho, es Alemania, y es un intento, un foco imperial que estaría más o menos bajo esa hegemonía estadounidense, pudiéndose manifestar, pero que realmente está por ver, ¿no? O sea, el Brexit ha sido el último fracaso, ya no sabemos si definitivo, pero con el coronavirus pues se está viendo. Bueno, no da tiempo de esto, perdona, pero el Brexit lo veo simplemente un pequeño apunte. Yo lo veo como algo necesario e inevitable desde el punto de vista de Gran Bretaña, que para mí es el único estado de Europa que realmente sigue siendo soberano, porque en realidad sí. Claro, por supuesto, por eso. Entonces, sería absurdo que Reino Unido quisiera permanecer bajo la órbita de Alemania. Es que no se tiene metió en la Unión Europea para ser un poco el portaaviones de Estados Unidos y se ha salido pues cuando ya le conviene y ya está. Claro, entonces, antes hemos dicho lo de los restos del naufragio, imperios emergentes y, atención, proyectos de imperio fracasados que siguen intentándolo, Francia y Alemania. Es decir, Europa, si pudiera ser algo, pues pueden ser los intereses de estas naciones que siempre han estado al calor de otros imperios que han querido ocupar, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, pues las dos últimas guerras, pues ahí están y no lo han conseguido. Entonces ahora mismo Europa no tiene ningún sentido, el único proyecto político que se ofrece como una esperanza para la izquierda de gobierno en España es ese, o sea que es como decir nada, y eso interesa, que era lo que iba, perdón, eso interesa al mantenimiento de una población adormecida mientras los intereses políticos van por otro lado. Y un pequeño apunte, uno de los engendros más
sorprendentes que yo he encontrado fue, por ejemplo, el famoso eurocomunismo, que es casi como hablar de liberal comunismo, pero ¿cómo puedes tener una cosa así? O sea, se supone que en la Guerra Fría los dos bloques eran, bueno, pues estabas con los marxistas leninistas o con la Unión Soviética, con el socialismo real existente, que era la Unión Soviética, o estabas con el capitalismo occidente, pero lo que es que ser eurocomunista es una cosa, vamos, de lo más divagante, de lo más indefinido, que es decir que no eres nada. Quiero decir, Claro, es la claro, indefinición efectivamente. total, vamos. Claro. Y así estamos, realmente, Así hasta que estamos. vino el coronavirus y a ver si despertamos. Bueno, Iván, no sé si quieres comentar Sí. tú en relación con No, esos claro, temas. que efectivamente se dan esas contradicciones que tú has señalado. Y luego, pues, claro, están muy desconectadas de la realidad. Es decir, yo creo que lo que ha ocurrido en España en las últimas 4 décadas con gobiernos de ambos colores, derechas e izquierdas, vamos a aceptar la simplificación, es un ciego europeísmo. Y ahora, si hubiera, que a mí yo sería favorable, por supuesto, de construir una vía propia. Claro, nos encontramos con una industria que se ha vendido, que se ha desmantelado, con un Estado, además, y en eso ha puesto toda la carne en el asador la izquierda aldeana, atomizado, una especie de mosaico de protoestados que se relacionen bilateralmente. Eso no lo cuestiona la izquierda española. Entonces, es imposible elaborar una alternativa. ¿Con quién? ¿Cómo? Pero si es un Estado debilitado, no puede ir más allá de sus fronteras, tiene que estar supeditado al alimento externo y a Y la el gran energía. agente, por ejemplo, en la transición de la, vamos a decir, la anglosajonización de España fue el PSOE, que era un partido que realmente No, no tenía casi importancia ni presencia en lo que podemos llamar la oposición española en el tardofranquismo, porque el partido realmente importante en España en ese ámbito era el comunista. Es decir, sí, pero el entonces partido, lo que se trató es de evitar que España cayera en la órbita de la Unión Soviética y ahí estuvo Estados Unidos controlando totalmente ese proceso para que los comunistas con la Constitución del 78, con el sistema DONT, etcétera, nunca pudieran llegar al poder. Entonces, lo que se trató es de neutralizar la posibilidad de que una izquierda dura, por así decirlo, pudiera llegar al poder. Déjate de bueno, pero historias, es que esto es lo que hay. efectivamente, efectivamente el partido opositor es el Partido Comunista. Pero claro, cuidado, comunismo se dice de muchas formas, ¿eh? Y en España se ha dicho de muchas y se sigue diciendo de muchas. Y claro, cuando llega ya el momento definitivo, el Partido Comunista llega enormemente debilitado. Lo que pasa es que se le mantenía como una especie de fuerza superior a la real, pues por motivos probablemente estratégicos, pero que la verdadera alternativa y además germanizante, proeuropeísta, siempre fue el PSOE, que llegó mucho más fuerte al final Fue la gente de Estados Unidos, yo creo, vamos, tal sí, como lo veo, el PSOE fue la gente, porque incluso, sin si duda, no me sin duda. equivoco, que el propio Adolfo Suárez, el gran agente de la democratización, etcétera, creo que estaba en contra de la entrada de España en la OTAN, me parece. O sea que por lo menos en el ámbito militar le quedaba ese sentido de Estado, vamos No, a no, no, decir. la Pero en entrega. cambio, vamos, el PSOE fue ya definitivamente el agente, vamos a decir, ya anglosajonizador total. O sea, luego, claro, lo que ha venido ha sido incluso peor, ¿no? Pero tanto en la derecha como en la izquierda, porque lo que han hecho ha sido, bueno, las ventas que hubo con el PP de Aznar, por ejemplo. Es decir, que ha sido un desmantelamiento continuo del Uh-huh. Estado. Nos Sí, encontramos sí, con que, claro, es que estás debilitado. claro. ¿Cómo repones esas Yo, fuerzas, ¿no? yo lo que veo es yo entiendo y admito y veo con simpatía las ideas fortalecedoras de España, además con relaciones no hipotecadas a esa Europa nebulosa detrás de cuya nube está Alemania y Francia. Pero claro, si te has debilitado de tal manera, si te has corrompido de tal manera, entregando toda la industria, apostándolo todo, por ejemplo, ahora España, pues nuestra primera industria es el turismo, ahora con el coronavirus veremos, los efectos van a ser devastadores probablemente en muchas áreas de nuestro país. Entonces, si te has entregado ese proyecto que como todo el mundo sabe, y el que no lo sepa es porque no lo quiere saber, sirve a los intereses germánicos en gran medida, ¿qué alternativa vas a plantear? Si es que no tienes fuerza. Y luego, además, si tus vínculos, que es una de las vías que podrían explorarse con Hispanoamérica, parten en gran medida de reírle las gracias a todo tipo de folclorismos e indigenismos, sí, que probablemente no solamente haya ideología, yo no digo que no haya nada debajo, pero me resulta muy difícil ver una alternativa diferente. O sea, que creo que en el actual momento que atravesamos es el fortalecimiento de la nación, volviendo un poco a patriotismo. Yo creo que el patriotismo es
no patrioterismo, por supuesto, es la única vía. Y a partir de ahí, cuando hayamos adquirido la suficiente musculatura, ver qué se hace. Pero ahora mismo estamos con una debilidad absoluta, porque además esta España es un producto del Partido Socialista Obrero Español. O sea, dominan todos los medios, no hay más que ver quiénes fueron los primeros presidentes autonómicos. A la irrupción de González le siguió un montón de así llamados varones del Puño y la Rosa, y algunos de ellos venían incluso pues, de la vía de Tierno, como Josebo. No es decir que aquí se ha configurado una España en la cual se le ha dado a ciertas élites, como tú bien decías, su parte del pastel incuestionable. Aquí sigue decidiendo el PNV, que es un partido ultra rancio y es la derecha más arcaica y paleolítica probablemente de Europa, así con unos vínculos británicos bastante evidentes, pero en el fondo son lo que son, y así estamos completamente debilitados. Entonces me cuesta muchísimo trabajo ver una vía diferente a seguir pues capeando el temporal, porque es que estamos inermes. Sí, yo también lo ligo todo esto con el tema de, básicamente, la tutela que dije antes de Estados Unidos. Hay un libro muy interesante que también quiero mencionar de Fernando Olivier, diplomático español en varios países, que se titula el libro La herencia de un imperio roto, ¿no? 2 siglos en la historia de España, analiza pues, desde el siglo XVIII hasta el XX. Entonces explica muy bien en ese libro cómo durante prácticamente toda la época liberal del siglo XIX, pues España es casi un protectorado franco-británico, es decir, Francia y Gran Bretaña son las dos potencias que de alguna forma se quedan con los restos del imperio, tutelan a España. De hecho, bueno, se reúnen en una localidad de Francia que se llama, en el norte, ¿no?, los representantes de Gran Bretaña y Francia para decidir con quién se tiene que casar Isabel II. Con eso ya está dicho todo. Y a partir de ahí toda la política española está dominada. Hasta que, efectivamente, cuando Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial en el siglo XX y de alguna forma pues toma el relevo, se pasa a convertir en la potencia tutelar de España, ¿no?, vamos a decirlo así. Y entonces lo que tenemos, claro, pues es un Estado moldeado completamente de acuerdo con los intereses de Estados Unidos, ¿no? No hay bilateralidad, por ejemplo, en el ámbito militar. Tenemos bases militares y no hay ninguna presencia militar española en Estados Unidos. Es decir, es una cosa realmente, podríamos decir, indignante, ¿no? Y luego el tema que has tocado, por simplemente también apuntar eso, lo del indigenismo, es una pena porque ahí había una beta que se podía haber explotado de una forma políticamente mucho más inteligente, precisamente reivindicando el papel de mestizaje y de conservación de las lenguas indígenas, etcétera, toda esa historia que es material, que está ahí, que es real, que no hay que inventársela ni es una ideología, dijéramos, ad hoc, y podía haberse fortalecido los lazos y las relaciones de España con nuestros compatriotas de la patria grande, de América, precisamente incorporando el indigenismo, dijéramos, en un buen sentido, o sea, bien entendido, no como ahora, no como esas filosofías fraccionadoras que vienen de Estados Unidos y Gran Bretaña y que además muchas veces hasta están financiadas por ONGs anglosajonas, que lo que hacen es dividirnos todavía más y más y encima confundir a la izquierda hispanoamericana, por supuesto, fomentar el discurso antihispánico, que no solamente ya es contra España, si solamente fuera España, bueno, pues dices, es un país, pero es que es contra ellos mismos, no pueden construirse como naciones, ni como estados, ni como sociedades políticas fuertes, mientras tengan esa especie como de sentimiento de autoodio y asuman estas ideologías que son absolutamente destructivas, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese complicadísimo tablero internacional estamos y ahí se cruzan las ideas de los intereses del Estado con los intereses internacionales. Quizá el único tema que habría quedado hoy, que no sé si a lo mejor alguno de vosotros puede comentar los últimos minutos de esta emisión, sería un poco la vía intermedia, vamos a decir, entre lo que sería el Estado soberano, que en el caso de los estados hispánicos concretamente, pues son estados de tamaño, vamos a decir, bastante pequeño y son bastante impotentes frente a las grandes potencias, grandes estados continentales, imperiales de los que hemos hablado. Y por otro lado, esas integraciones un poco viscosas, sin ninguna justificación histórica como es la Unión Europea, etcétera, ¿no? Los intentos, por ejemplo, de crear asociaciones puramente comerciales en Asia, etcétera. Una vía intermedia que sería, en nuestro caso, claro, pues una vía hispánica, pero bueno, explorar
cómo sería eso, porque lo cierto es que desde un punto de vista objetivo y material, pues todas las, vamos a decir, uniones, confederaciones, etcétera, que se han producido, han partido siempre de una acción imperial, una acción expansiva de un Estado, es decir, un Estado dominante. Si no hay un Estado dominante, es muy difícil que un montón de Estados, todos a una, se vayan a poner de acuerdo y van a decir, pues ahora pues lo que se puede hacer es firmar un tratado internacional, que es un tratado comercial, que está expuesto además a las apetencias de las grandes potencias externas, ¿no? Y pues ahí estamos un poco en esa línea, ¿no? Muy, muy complicado cómo salir de una forma del círculo vicioso internacional en el que está nuestro mundo, ¿no? Hispano actualmente. Y lleva ya 200 años. Sí, sí, el caso es que, si me permitís, parece que ya se pasó el momento, pero por otra parte, realmente yo creo que es un efecto que nos produce la retrospectiva histórica, pero es que es el momento de hacerlo. O sea, lo que Gustavo Bueno creo que nos ha presentado es la idea de que hay ideas, valga la redundancia, que estaban por construirse, como es la idea de imperio, sin la cual no se puede explicar la historia de España, y España como imperio ha tenido su realidad, pero no su teoría. Es decir, su teoría se puede decir que la tenemos ahora, y probablemente sea el momento de todo esto que has señalado, reconstruir qué fue lo que se hizo, esos caminos que ya están hechos, recuperarlos, porque claro, no es lo mismo hacer una calle nueva que transitar una calle que ya está hecha, pero que de no, pues digamos, de abandonarla a la maleza, pues lo que hay que quitar es las malas hierbas. Parece que eso es lo que tenemos que hacer los hispanoamericanos, ¿no? Que la comunidad hispánica lo que tiene que hacer es reforzar, volver a transitar o recuperar cosas que estaban en marcha, que por esta influencia del imperio estadounidense pues se han corrompido, también necesariamente porque los intereses eran otros, pero bueno, que está ahí, ¿no? Está la lengua española, está la necesidad de recuperar y de reforzar esos lazos históricos y para empezar, eso, recuperar los conceptos, el darse cuenta de cuando llamamos a las cosas de determinada manera, ya estamos usando una teoría y no nos damos cuenta. Esto, por ejemplo, pues referido al internacionalismo, quiero recordar que en la página del proyecto de filosofía en español, filosofía.org, pueden ver La Voz Derecho Internacional, cómo se debe a Jeremías Bentham su constitución, y que propiamente pues ya está tallada ese concepto de un modo metafísico bajo el imperio anglosajón, pero Totalmente. que lo que se pretende insuflar, ¿no?, en ese concepto es que podría haber un derecho que sobrevuela las naciones, cuando realmente solamente desde un Estado es como se puede establecer un derecho. Pues eso, simplemente el deshacerse de conceptos que muchas veces llevan a movimientos políticos infructuosos, ya es una tarea. Quiero decir que de alguna manera no hay que dejar caer en saco roto esta floración de nuevos ensayos sobre la historia de España. Por ejemplo, pues tenemos aquí a un representante de esa, bueno, de esa riqueza actual sobre el tema de España, ¿no? Iván ha escrito sobre la leyenda negra, la conquista de México, y esto él lo ha dicho muchas veces, es que está por hacer, es que él se ha dirigido a Hernán Cortés como uno de los personajes principales, pero hay todavía que contar la historia de América y de España desde nuestras coordenadas. Esta es la cuestión, no desde las coordenadas de Inglaterra o desde las coordenadas de Francia, sino desde España. Y bueno, pues Y las creo que... claves de lo que dices, yo creo que además las puso Gustavo Bueno, las dejó en España frente a Europa. Claro, Yo personalmente creo que ahí están todas las claves, sobre todo en la totalmente, parte final del totalmente, libro. están todas las claves, totalmente. Sí. O sea, realmente el planteamiento de ese libro es prácticamente el trabajo que hay que realizar. Es la gran teoría. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, yo diría lo mismo. Quiero decir que en relación al libro de Bueno, mis obras son deudoras de ese libro, vamos, lo he declarado y lo reitero las veces que hagan falta, ¿no? Yo creo que ahí hay, además fue un ensayo que en su momento fue muy rompedor,
porque ahora, bueno, en algunos ambientes se puede más o menos asumir ya esa España frente, Sí. en vez de dentro, que es lo que gusta tanto, fue bastante, bueno, removió bastantes posiciones. Lo que pasa es que, claro, insisto, España frente a Europa, o una España tan europea o más por la vía histórica de la antigüedad que otras, pero a ver, ¿de qué modo frente y con qué herramientas? Yo creo que el problema al que nos enfrentamos, vuelvo a mis posiciones anteriores, es que, claro, tenemos que estar frente a Europa y participar en Europa sin ningún tipo de complejos ni genuflexión frente a nadie, pero es que por el camino nos hemos ido dejando toda la herramienta y eso es verdaderamente lamentable. Tenemos un Estado muy atomizado, muy fragmentado, cada vez más desigual. Yo antes arremetía, como es habitual en mí, contra el PNV, pero el PNV, fijémonos con qué habilidad mueve folclore y a la vez internacionalismo en cuanto a sus relaciones, por ejemplo, con el mundo anglosajón y cómo se han ido posicionando en determinados mercados, pero lo que es la nación, el Estado español, pues vemos que está completamente hipotecado por la forma que se le ha dado, que como se suele decir, nos hemos dado. No nos hemos dado, eso es también otra ficción, se ha dado desde determinados colectivos y los resultados están ahí, pues con una especie de un Madrid, una Barcelona, unas Vascongadas y una serie de núcleos de poder, núcleos financieros y un debilitamiento, digamos, pues del resto del cuerpo político que nos va a impedir enormemente tomar decisiones, por no hablar pues de la ausencia de una moneda propia. En fin, que aquí se desató, volviendo al comentario inicial de Atilana, una verdadera ofensiva propagandista para entrar a ciegas completamente en la Unión Europea. Acordémonos de Concha Velasco cantando las bondades del euro, por un toque folclórico a la conversación, y todo el mundo pues se lo tragó porque le permitían llamar con el móvil desde Bruselas en un fin de semana que se iba después de haber contratado un apartamento por vía telemática. Eso es una auténtica ficción y hemos entrado en ese juego pues completamente, de manera completamente acrítica. Y entonces pues yo insisto en que hasta que no haya una regeneración de las estructuras económicas y productivas de la nación española, cosa que no va a ocurrir si no nos desprendemos los españoles de determinadas supersticiones y mitos, pues lo veo realmente difícil. No es que quiera aquí poner muy sombrío, pero es que me parece que no estamos en disposiciones de tomar ninguna iniciativa, al menos en las posiciones en las que nos encontramos esta tarde de mayo. Ya veremos después lo que ocurre, pero este coronavirus me temo que nos va a quitar aún más fuerza de las escasas que teníamos. Bueno, pues creo que estamos prácticamente ya al final del programa, así que os agradezco las opiniones que habéis expresado. Espero que interesen mucho a los que vean esta emisión, este programa, y que continúen con Teatro Crítico, con nuevas emisiones y programas que se realizarán. Y nada más, yo pues confío en que podamos volver a reunirnos para seguir hablando de estos temas y de otros muy interesantes, del materialismo filosófico, aquí en Teatro Crítico o en otros coloquios. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, José Ramón, y gracias, Iván. Vale, vosotros también, de mi parte, por supuesto.